Yo hoy quiero comenzar la enseñanza diciendo algo antes de decir nuestro lema. Es como, siempre que me toca hablar de estos temas, me gusta mencionarlo. Y quiero mencionar 3 cositas puntuales. Sí. Ok. La primera de ellas es que hoy terminamos la serie de finanzas saludables. Le agradezco mucho a Dios porque nosotros comúnmente no predicamos series temáticas expositivas y Dios se encarga de ponerlo en nuestros corazones muchas veces. Y sé que a varios les ha servido. Ahora, si usted viene por primera vez a la iglesia, no es un tema recurrente que tratemos, y tengo que mencionarlo así, porque sé que es algo que lamentablemente en muchos lugares se estigmatiza. Pero como decía un pastor, no porque se trate mal se tiene que dejar de tratar, más bien hay que enseñarlo bíblicamente como tiene que ser. Así que hoy es nuestra cuarta enseñanza sobre el tema y última para terminar. Lo segundo va de la mano con esto. Quiero pedirle su oración, porque ya estoy preparando la enseñanza que vamos a tener a partir del próximo domingo, que es una serie expositiva sobre el libro de Corintios, las 2 cartas a los Corintios. No sé cuánto vamos a orar. Con Marcos duramos 3 años y eran 16 versículos. Las 2 cartas de Corintios son 16 capítulos, 30 capítulos, no sé, pero el Señor se va a encargar de mostrarnos qué es lo que quiere hablarle a su iglesia. Amén, hermanos. Sí estoy convencido que es Corintios. Y en la noche le pido su oración porque las bienaventuranzas nos están dando muy fuerte, ¿verdad? Si usted está viniendo, wow, esa serie, y hoy nos toca hablar de los que tienen hambre y sed de justicia. Y créame, yo anhelo que ojalá usted pueda estar hoy en la tarde. Vale realmente la pena. Creemos que ¿qué parte del domingo es el día del Señor? Todo el día. Y si usted pudiera estar, hermano, es mi convicción, y poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. No es que quiero que salga como yo, ¿verdad? Que salí todo por la palabra, ¿verdad? Todo golpeado. Pero sí quiero que Dios nos moldee, porque ocupamos glorificarle como Él merece ser glorificado siempre. Y eso solo se puede hacer a través de la palabra. Amén, hermanos. Dicho estas aclaraciones, comenzamos con nuestro sermón. Nuestro lema, ¿está bien juntos? Para comenzar en esta mañana, dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Por eso nos amamos, animamos, protegemos y obedecemos para ser una iglesia saludable y unida hasta llegar al hogar. Estamos hoy en nuestra cuarta enseñanza, le decía, de finanzas saludables, y como ya lo hemos mencionado, el fin primordial de esta serie es poder ayudarle a tener finanzas que honren a Dios. Por eso es importante, hermanos, que si usted no ha estado en las primeras 3 enseñanzas que hemos tenido, las busque en nuestras plataformas, que mi hermano Gabo ya las actualizó todas, ¿verdad? Spotify, YouTube, Apple Music, todos los que usted busque, y escuche las 3 previas para que tenga un contexto de esto. Y esta es la última sesión, y en la penúltima hablamos de algo que era autarquía, que era estar bien internamente sin ver qué es lo que está alrededor y nos afecta, ¿verdad? Y la clave para la autarquía era el contentamiento. Y hoy veremos cómo cumplir nuestros deberes financieros bíblicos. ¿Por qué bíblicos? Bueno, porque aparecen ¿en dónde? En la Biblia, ¿verdad, mis amados hermanos? Y cómo eso se relaciona, o cómo esta realidad se relaciona, por ejemplo, con lo que vimos anteriormente, el contentamiento. Bueno, hermanos, porque si están en la Biblia estos deberes, quiere decir que son voluntad de Dios. Y si son voluntad de Dios, el cumplir la voluntad de Dios agrada al creyente. Amén. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. De manera que hoy veremos las áreas en las que Dios quiere que podamos bíblicamente honrarle con nuestras finanzas. Recuerde esto, nosotros vimos en la primera enseñanza, administradores, mayordomos de los recursos de Dios. Y como estamos administrando los recursos de Dios, deberíamos interesarnos en la manera en que Dios quiere que los administremos para poder glorificar su nombre. Y Dios nos revela en su palabra al menos 3 áreas en las que tenemos principios para administrar sus recursos, y de eso vamos a hablar hoy. Así que le invito a tomar su lugar en este momento, porque estudiaremos 3 responsabilidades bíblicas sobre nuestros bienes y cómo glorificar eso a través de nuestras finanzas. ¿Está bien, mis amados hermanos? Así que tenemos los siguientes puntos. Hoy veremos el deber con Dios y su obra, el deber con tu familia y el deber con el gobierno. No puede ser, pastor, también Dios nos dice que hay que hacer con el gobierno, hermanos, con las finanzas. Vamos a ver esos 3 puntos y tendremos un punto final que vamos a hablar de que la generosidad es la clave de todo eso. ¿Está bien? Punto número 1, para usted que toma nota, mis amados hermanos: Dios y su obra, el deber con Dios y su obra. Dios tiene propósitos y planes en la tierra. Eso lo creemos. Amén. Y estos planes son realizados a través de la iglesia local.
que necesita recursos para hacer la obra a la que fue llamada. En el plan de Dios es el mismo pueblo de Dios el que provee recursos para cumplir su propósito. Este siempre ha sido el plan de Dios. En un momento le he comentado que si llegara alguien aquí y nos dijera, bueno, ya pasaron las elecciones municipales, pero si alguien hubiera llegado a decir, pastor, queremos ofrecerle tanto dinero mensual para su iglesia, nosotros, nuestro deber bíblico es decirles, no, muchas gracias, pero no, porque ese no es el plan de Dios. No podemos comprometernos con un gobierno terrenal. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la iglesia es una institución divina, una institución que depende única y exclusivamente del Señor. Amén, hermanos. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Pastor, seguro. Alguno dice, si quiere yo lo acepto y luego lo ofrendo. No, así no funciona, ¿verdad? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es saber lo siguiente, hermanos, porque lo que me da mi paz, tranquilidad y respaldo del Señor para hablar de este tema es que, primeramente, en los 3 años de ser iglesia, nunca hemos querido vender un evangelio falso de prosperidad. ¿Has escuchado eso, verdad? Esa teología falsa. Nunca hemos querido extorsionar a las personas con tal que den. Eso no funciona así. Nadie debería dar a la obra del Señor para que Dios le provea. No, si damos es porque Dios ya nos proveyó. Para decirle, Dios, gracias, estamos glorificándote con lo que nos da. Entonces, lo primero que nos da paz, tranquilidad y respaldo del Señor para hablar de este tema es eso. Y lo segundo es que gracias a Dios hemos sido fieles en la administración de los recursos. El Señor dice que el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y este edificio creo que es una muestra tangible que el Señor nos ha bendecido, hermanos. No por nosotros, sino a pesar de nosotros, digo yo, ¿verdad? Es por su pura gracia que nos ha permitido reunirnos en este lugar. Amén, hermanos. Pero sí le puedo decir algo. Hemos sembrado generosamente para su obra y generosamente hemos cosechado. La Biblia de San Rafael nunca pensó en sí mismo. Apoyamos más de 20 misioneros en diferentes partes del mundo y siempre hemos dicho, estamos ahí para lo que necesiten y apoyarles. Y hermanos, yo creo esto, si uno se ocupa de lo que es la obra de Dios, Dios se ocupa de uno. Siempre ha sido así, siempre seguirá siendo así. Gloria a Dios porque a ninguno nos ha faltado nada. Ninguno me ha llegado a decir en estos 3 años, pastor, lo que yo di, ocupo que me lo devuelvan, no hay que queden. No, porque no funciona así. Gloria a Dios porque siempre provee, hermanos. Así que aunque en muchos lugares se enseñe mal, tenemos el privilegio de enseñarlo bien y mostrar cómo podemos cumplir con este deber bíblico financiero. Así que retomo lo que venía hablando. En el plan de Dios, es el mismo pueblo de Dios el que provee recursos para cumplir su propósito. Este siempre ha sido el plan de Dios. En el Antiguo Testamento, el Señor estableció algo que se conocía como el diezmo. Y bíblicamente el diezmar era una forma de adorar a Dios. Por ello, Abraham diezmó a Melquisedec en Génesis 14:20, ¿verdad? Cuando él volvió dice que dio los diezmos de todo, después de haber sido libertado de sus enemigos. Y Jacob dijo que diezmaría como una forma de agradecer a Dios que iría con él y le cuidaría. Esto es en Génesis 28. Vamos a Génesis 28, por favor. Vamos a pasar por Génesis 14:20 y luego llegamos al 28. Génesis 14:20 dice, Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos en todo. Pareciera que Abraham, una forma de adorar, quiere dar eso a Melquisedec, que sabemos que es un tipo de Cristo. Más adelante, Génesis 28, quien está aquí es Jacob, y Génesis 28, 18 al 22 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. O sea, parece que Jacob diezma con una forma de agradecimiento a Dios. Esto fue anterior a la ley. Ahora, el diezmo fue establecido en la ley por 3 formas. Esto es para que tenga contexto con respecto a lo que tiene que ver con ofrendar. Primero en Números 18:21. Números 18:21, y ese también vamos a buscarlo. Y si pueden los anote, mis hermanos, para que usted tenga esto en su estudio. En Números 18:21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El diezmo era para los levitas. ¿Qué hacían los levitas? Servían en la casa de Dios. ¿Por qué era dado diezmo a los levitas? Porque los levitas no tenían tierra. ¿Qué significaba no tener tierra en ese momento? Que no podían sembrar y cosechar, porque no tenían tierra. Entonces, el diezmo, que en ese momento era algo, digamos que dado de manera en especies, la gente diezmaba, y por eso en allá en Malaquías encontramos aquel versículo del alfolí, que era un granero grande, y la gente llevaba ahí
sus diezmos y se le daba a los levitas, porque ellos no tenían una tierra para sembrar y cosechar, se dedicaban todo el día a ofrecer sacrificios, a estar orando. Entonces el pueblo lo que hacía era diezmar para que ellos puedan trabajar en la obra de Dios, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque no tenían forma de sembrar y cosechar. El otro diezmo que había establecido por Dios era para sostener fiestas religiosas nacionales, y había un tercer diezmo que se daba cada 3 años, que era para ayudar a los necesitados. O sea, era un 3,33%, digamos. Entonces, en resumen, la ley exigía al pueblo dar anualmente al menos un 23,3% de sus ingresos como contribución para el desarrollo de la obra de Dios. Ahora, además de estas disposiciones mencionadas, también existían ofrendas voluntarias, como la que vemos en Deuteronomio 16:10. Deuteronomio 16:10 dice la Biblia: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Es una ofrenda voluntaria, Deuteronomio 16:10. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Siguiente, otro versículo que nos ilustra que había una ofrenda voluntaria. Números 18:12, que dice: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, los cuales traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Igual, las primicias es una ofrenda voluntaria que se entregaba. Y una más, 1 Crónicas 29:9, que era cuando se comienza a recoger todo para construir el templo, dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, 3 pasajes, Deuteronomio 16:10, Números 18:12 y 1 Crónicas 29:9. ¿Para qué era? Para mostrar que también daban una ofrenda que era voluntaria. Cuando llegaban era voluntaria. La ofrenda de las primicias era una ofrenda voluntaria que se daba. La ofrenda para construir el templo fue una ofrenda voluntaria que se dio. La ofrenda que existía en ese momento para alguna fiesta de la abundancia que Dios le proveía, la gente daba voluntariamente. Entonces tenemos lo que era el diezmo, aquel 23,3%, y están ofrendas voluntarias. Ahora, ¿cómo ofrendaban en el Antiguo Testamento? Bueno, según Levítico 1, cada persona ofrendaba según sus posibilidades. En Levítico 1 se describe que habían 3 animales que se ofrecían. Se ofrecían el becerro, se ofrecía la oveja y se ofrecía el ave. ¿Qué se daba como ofrenda? Lo que estuvieran las posibilidades. Y ese es un principio tremendo, mis amados hermanos, porque Dios, tanto con el diezmo como con la ofrenda, nunca ha querido poner en aprietos a ningún ser humano. Eso tiene que quedar muy claro. Y eso es un error que se podría alguna vez enseñar o escuchar de alguna persona. Es que usted tiene que dar tanto porque Dios me lo reveló, dirá alguien, o qué sé yo, ¿verdad? Eso nunca ha funcionado así. Dios fue tan sabio que cuando estableció usted las ofrendas dijo: voy a ver que puedan dar ofrendas dependiendo la posibilidad que tengan, porque el fin divino, escuche bien esto, el fin divino de ofrendar nunca es una cantidad, por favor. El fin divino de ofrendar nunca es una cantidad, es la disposición de corazón de aquel que da. No se esperaba que una persona con pocos recursos ofreciera un holocausto vacuno, sino un ave. Si usted lo recuerda, cuando nace el Señor, está José, su padre terrenal, y María. Ellos, cuando van a ofrecer, ¿recuerdan qué fue lo que ofrecieron ellos? Ofrecieron un palomino, ofrecieron un ave. Eso nos dice que José y María no eran personas con muchos recursos económicos. Ofrecían según lo que tenían, hermanos. Era incompatible también, otra vez, que alguien que tuviera la capacidad de dar un becerro solo ofreciera un ave. Ahora, ¿cuál era el fin entonces de dar diezmos y ofrendas? Bueno, yo creo que apuntaba en 2 direcciones. El primero, hacer funcionar la obra de Dios. Eso es lo primero, hacer funcionar la obra de Dios. En aquel tiempo que los levitas no tuvieran que salir, pudieran hacer que la obra trabajara, hacer funcionar la obra de Dios. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, una manera de desarraigar el corazón humano de que todo era de Él y recordarle, como dijo el rey David: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, en 1 Crónicas 29:14. Entonces, ¿qué buscaba? Primeramente, hermanos, que la obra de Dios funcionara, y segundo, que en el corazón se desarraigara el sentir que ahí estaba lo que importaba, lo que era realmente importante. Entonces David, el gran rey de Israel, lo reconoce: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, este es un panorama para que podamos ver el contexto previo que existe en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. La pregunta es: ¿ha cambiado Dios? Yo creo que no. Hebreos 13:4 dice que el Señor sigue siendo el mismo. Entonces, escúcheme bien y sígame con esto.
Dios no ha cambiado y por tanto no ha cambiado la disposición de Dios que de lo recibido de su mano demos una ofrenda para que su obra avance y para que nuestro corazón tenga un recordatorio antiegoísta. O sea, la disposición de Dios no ha cambiado, de que demos una ofrenda para que su obra avance y para que nuestro corazón tenga un recordatorio antiegoísta. Amén, hermanos. Sigue siendo igual. Ahora, ¿cómo se ve? Eso es importante. Se ve el deber de diezmar y ofrendar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque es una pregunta muy válida que alguien haría. Porque si fuera así, aquí tenemos que dar un diezmo de 23.33%. Bueno, quiero que vayamos a 2 Corintios 9 para que veamos qué es lo que el Nuevo Testamento nos enseña con respecto a diezmar y ofrendar, con respecto a darle a Dios lo que es de Dios. 2 Corintios 9:6, la palabra del Señor tiene un contexto, hay una enseñanza en nuestros canales que se llama El verdadero Evangelio de la Prosperidad. Ojalá un día lo pueda buscar y escuchar, que está la explicación completa, el exégesis de este texto, pero por el momento quiero mencionarlo rápidamente. 2 Corintios 9 dice a partir del versículo 6, hablando acerca de la generosidad que tenían ellos, pero esto digo, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, 2 Corintios 9:6, ya lo tenemos, amén. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, esto es importante. Este versículo es tan mal usado que la gente dice, si usted quiere tener mucho de mucho, y la ley de siembra y cosecha es una ley natural, de la naturaleza, pero cuando mi corazón, mi idea es sembrar mucho para yo tener para mí mismo, el versículo no está correctamente aplicado. La idea es que cuando yo pueda ofrendar generosamente y coseche generosamente, aquello lo utilice para seguir sembrando generosamente para que la obra de Dios avance. El fin nunca ha sido que el ser humano se enriquezca. ¿Por qué? Porque si el fin fuera que el ser humano se enriquezca, Dios no condenaría el amor a las riquezas, como se estudiado las semanas previas. Yo quiero recordarle algo. Dios ha prometido que usted siempre va a tener sustento, techo y abrigo. Amén, hermanos. Esas son necesidades que Dios provee. A algunos Dios les dará la capacidad, y vamos a verlo ahorita en unas cuantas, de tener un poco más. Si son diligentes y el Señor quiere bendecirles, amén, eso no está mal. Tampoco somos ascetas aquí, ¿verdad? De que todo está mal y vendamos todo y vamos, así no funciona. Pero el fin nunca ha sido que amemos el dinero y las riquezas. Dios reprueba eso. Hace unas semanas conversaba con alguien que visité que me decía, pastor, pero ¿cómo es posible que el impío tenga más que yo? Si yo soy hijo del rey, decía esa persona. Y yo le decía, ¿cómo podemos resolver la Biblia cuando enseña entonces Pablo que, y lo vimos hace un par de enseñanzas, ¿verdad? Que sé vivir en abundancia y sé tener escasez. ¿Qué era? Que a Pablo le faltaba fe. Yo no diría eso, ¿verdad? No me animaría a decir eso nunca, ¿verdad? Y así, pero como que se quedó así y dice, pero entonces yo tengo que ver al impío prosperar y yo no. Y luego es que la porción del cristiano no es la tierra, es del Señor Jesucristo. El que no es creyente, ojalá un día llegue a ser creyente, en serio. Por eso oramos y por eso la iglesia trabaja en evangelizar, porque es la gran comisión, amén, hermanos. Pero el que no es creyente, lo mejor que puede tener es esta vida. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Dios nos va a proveer lo necesario y realmente nos da mucho más, hermanos, más que lo necesario. Amén, hermanos. Hay que ser nosotros sinceros. Pero ese nunca es el fin. De manera que cuando quiero cosechar generosamente es para que cuando yo tenga más, pueda dar más para que la obra de Dios avance más. El fin nunca ha sido enriquecernos. Por eso usted nunca va a ver al pastor de esta iglesia, o sea a mí, llegar en un Range Rover, algo. Eso no es el fin nunca. Cuando yo entré a la obra del Señor en nuestro compañerismo Avance, lo que nos dijo el misionero nunca se me olvidó. Él decía, si usted quiere enriquecerse en la obra de Dios, Avance no es su lugar. Porque Dios nunca ha puesto a sus siervos para que se enriquezcan de la obra. Eso no es bíblico. Eso más bien da vergüenza y da pena. Dios nos permite vivir dignamente. A todos los siervos del Señor en nuestra familia Avance, todos tenemos un presupuesto y tenemos una cantidad. Una vez alguien me dijo, nunca se me olvida, me dice, pastor, a ver, explíqueme, entonces el diezmo es para usted, me dice. Y luego yo, ojalá, no le dije eso. Y luego, no, hermana, el diezmo es el presupuesto de la iglesia.
De ahí sacamos para pagar agua, para pagar luz. Mira ahora cómo hay luz. A mí me encanta tantas luces, pero ahora cómo pienso en el recibo. No, mentira. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que darle mantenimiento a las cosas. Ahora, es mucho más la inversión. Usted ha visto las clases de niños, hemos invertido en estado humano, que ha visto cuánto hemos podido invertir y todo lo demás para hacerlo. Así tiene que funcionar la obra del Señor. De manera que cuando generosamente damos, ustedes los misioneros que vinieron en noviembre decían, gracias Iglesia por ser generosa. Esta semana que pasó, un pastor misionero me escribió y me dice, pastor, tenemos una necesidad puntual en nuestra iglesia, y me la comentó, ¿hay forma de que le ayudemos? Y hermano, yo entré a los presupuestos de la iglesia y yo vi que había misión, le digo, con mucho gusto hermano, y le podemos solventar la necesidad que tenía él. Yo comúnmente no cuento esto, ¿se acuerdan? Yo se lo he dicho, ¿verdad? Porque no quiero que tampoco nos llenemos de orgullo, como somos la iglesia, que siempre damos, no, hermanos. Y siempre le digo eso a los pastores, no le cuente que fuimos nosotros, para que no digan gracias IBB San Rafael, para que digan gracias a Dios, gloria a Dios. No ocupamos que sepa que somos nosotros, no, queremos que glorifiquen a Dios, amén hermanos. Ese es el contexto de 2 Corintios 9, porque usted sigue leyendo, bueno, como le dije, busque esa enseñanza, pero cuando usted va bajando, ¿qué es lo que hace? Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad. ¿Para qué querían los hermanos? O Pablo les dice, el Espíritu Santo a través de Pablo dice que tenían que tener mucho, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la administración de este servicio, el ofrendar y poder llevar para cubrir las necesidades, en este caso los hermanos que estaban en Jerusalén, dice, no solamente suple a los santos lo que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El plan de Dios es ese, hermanos, que abunden las acciones de gracias a Dios. Ahora, ¿cómo funciona bíblicamente lo que hemos estudiado? Bueno, la iglesia sostiene a aquellos a los que el Señor nos ha llamado a su obra a tiempo completo. Pablo dice en 1 Corintios 9, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, a partir del versículo 9, porque la ley de Moisés está escrito, 1 Corintios 9, 9, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo cita el Antiguo Testamento y hace una pregunta. ¿Será que eso se refería a aquella ley? Y luego dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza de ver al que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Versículo 11, si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. 12, 13, 14, en el 14 dice, así ordenó todo el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice que se enriquezcan del Evangelio, que saquen provecho del Evangelio, que puedan vivir, techo, sustento y abrigo. Entonces, bíblicamente, la iglesia sostiene a aquellos a los que el Señor nos ha llamado a su obra a tiempo completo. El plan de Dios es que los pastores y obreros sean sostenidos para que hagan la labor pastoral. Gloria a Dios, porque la iglesia puede en este momento sostener a mi familia y puede sostener en este momento también a nuestro hermano Santi, con una beca, nuestro hermano Miguel, que llega a Panamá en marzo. Estamos esperando que llegue Miguel, ¿verdad, hermanos? Amén. Esa es la meta. Pero gloria, hermanos, a Dios que usted puede diezmar y ofrendar fielmente y podemos sostener eso. Le voy a ser muy sincero, hermanos. Mi anhelo y mi corazón es que ojalá nuestro diezmo se convierta en la ofrenda misionera más grande que tengamos al sostener un buen grupo de siervos de Dios. Amén, hermanos. Qué lindo tener aquí 10, 15, 20 personas preparándose. ¿Por qué digo ofrenda misionera? Porque, hermanos, ellos van a llegar a salir en algún momento para abrir nuevas iglesias. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que la iglesia funciona, ese es el deber bíblico. Sí, somos llamados a ofrendar y a ofrendar generosamente para sostener la obra de Dios. Para que se sostenga, hermanos, todos los rubros que la iglesia tiene y necesita. Créame que si hay una iglesia a la que yo puedo decir, y está en nuestro lema ahí puesto, una de las palabras, de las keywords clave de nosotros, es generosidad, porque siempre ha sido una iglesia generosa. Nunca hemos pensado en términos de dar, no, siempre generosos. Y el anhelo es que todos seamos generosos con este deber de sostener la obra de Dios, hermanos, hermanas. Ahora, Dios bendice cuando ofrendamos, hermanos. Yo creo que la Biblia enseña que hay bendición cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y ofrendar es una muestra de esto, hermanos. Ahora, en este tema siempre hay una pregunta que surge. Vamos a Malaquías 3:10, porque siempre queda por ahí y a mí me gusta conversar el tema. La maldición de Malaquías 3:10 aplica para nosotros. En Malaquías 3:10, bueno, 3:9 dice, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. En este pasaje Dios dice que el pueblo le había robado. Malaquías 3:9, ¿verdad?
En ese pasaje Dios dice que el pueblo le había robado, y en el versículo dice, traer todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este pasaje Dios dice que el pueblo le había robado y dice, pruébeme para que vean cómo no los bendigo si dan lo que es mío. Les dice que eran malditos con maldición por robarle al Señor. Ahora, este pasaje es muy interesante porque enseña varios detalles, hermanos. Y sígame con esto para que usted pueda entenderlo de la mejor manera. Primero, Dios dice que le han robado. Vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿será que el dinero le llegaba a Dios tangiblemente? Bueno, pues no, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿cómo era eso? Creo que el principio que hay aquí es el siguiente. Dios se identifica con su obra de tal manera que lo que se le hace a su obra se le hace a Él. ¿Se acuerda cuando Pablo perseguía a cristianos? ¿Quién se le aparece en el camino? Jesús. Y Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Pero Pablo persigue a la iglesia. Sí, pero es que el Señor siempre se identifica con su pueblo, hermanos. Se identificaba con Israel en el Antiguo Testamento, se identifica con nosotros en la actualidad. Este es un ejemplo. ¿Cuál principio? Sí, hermanos, hay un principio. Y el principio es que cuando no damos a la obra de Dios, no estamos dañando la obra del pastor, la obra de los obreros o la obra misionera, estamos dañando la obra de Dios. Y Dios toma eso de manera personal. Segundo punto, Dios no tenía que probar nada. Entonces, ¿por qué Dios dice, probadme ahora en esto? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Bueno, hermanos, que ellos pensaban que al retener lo que era de Dios, iban a obtener más beneficio que si se lo daban a Dios. Dicen, no, si yo voy a tropicalizarlo, está bien, si yo dar 1000 colones, mejor me lo dejo para mí. Y Dios les dice, yo les puedo dar hasta que sobreabunde. O sea, no deberían de confiar en eso que tienen, deberían de confiar en mí. Sigue siendo así. No deberíamos de confiar en lo que tenemos, sino confiar en Dios. Amén, hermanos. Si Dios, al mencionar que Él podría hacer sobreabundar, está enseñando, no confíen en los bienes, sean pocos o muchos, confíen en mí. ¿Qué pasó? Dios dice que hay una maldición. Ahora, ¿esto aplica para nosotros? Bueno, entendemos que el texto está en relación directa con el pueblo de Israel que incumplió un mandato. Escúcheme bien esto, hermanos, yo quiero que a usted le quede claro. No te va a caer una maldición por no diezmar, ¿está bien? No va a pasar. Pero, si no estás ofrendando generosamente, como la Biblia lo enseña para la iglesia neotestamentaria, estás pecando. Y el pecado no trae bendición. Eso es lo bíblico, hermanos. Y hermano, amigo que nos visita, si alguna vez le han dicho que usted puede probar a Dios con sus diezmos, yo les digo una cosa, a Dios no se le prueba, a Dios se le obedece. Amén, hermanos. Amén. Yo he escuchado gente que dice, yo voy a probar a Dios, hermanos. Otra vez, el principio del programa ahora en esto es el siguiente, Dios dice, usted no ocupa depender de lo que usted tiene, es más, Dios se lo puede quitar. ¿Cómo, pastor? ¿Qué pasa si Dios nos quita mañana la salud, hermanos? Solo eso. ¿Qué pasa si usted mañana no se puede levantar de su cama? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a tener recursos y todo lo demás? Pero Dios no diciendo que lo pruebe. Y yo creo que no hay que probarlo, Dios hay que obedecerle. Ojalá ninguno nunca esté motivado a ofrendar como probando. A ver, bueno, Dios, tome, lo dar tanto, a ver qué. No. Damos de lo recibido de su mano. Agradecidos por lo que Él nos ha provisto. Escúcheme bien con eso, mis hermanos. Y Él ha dicho en 1 Corintios 16:2, vamos a proyectarlo. 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, está diciendo, cada primer día de la semana ponga aparte según haya prosperado. Quiero explicarle el contexto de este versículo. En aquellos tiempos las personas no recibían un salario semanal, quincenal o mensual como nosotros, no. Ellos llegaban, la mayoría, los que éramos de la plebe, ¿verdad? Se sentaban en la plaza y si alguien los ocupaba, pasaba y le decía, hey, tengo otra cosa que hacer, ¿va conmigo? Sí, tanto, pum, y iban. ¿Se acuerdan una vez una parábola que usó Jesús de los obreros de la viña? ¿Lo recuerdan? Jesús pasa, ve obreros sentados y le dice, ¿quién quiere trabajar por un denario? Y uno fue a la primera hora, otro a la segunda hora, hasta la 11ª hora. Que por cierto, cuando les pagaron dijo, pero usted no me dijo. Y le dije, yo vine con este texto. Eso es lo que pasaba en aquellos tiempos. La gente llegaba, se levantaba temprano, se listaba y se iba a esperar. Por eso en 1 Corintios dice, cada uno según haya prosperado, porque a lo mejor a uno toda la semana hubo provisión. Lo contrataron todos los días, tal vez otro solo un día. Otra vez no es un tema de cantidad, es un tema de corazón. Cada uno, cada primer día de la semana, dice, según cada uno de vosotros ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que pudieran ofrendar, hermanos.
Entonces más bien deberíamos de pensar en esto. Porque es que decidimos muchas veces no cumplir el deber que Dios ha puesto. Dios ha dicho, tenemos que dar, hermanos, y dar generosamente. Además, en el Antiguo Testamento era el diezmo que se daba, en el Nuevo Testamento daban todo. ¿Se acuerda de la historia de Ananías y Zafira? Vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se daba todo al Señor. Y el mayor ejemplo de dar en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que Dios su Hijo unigénito. Jesús se dio completamente por nosotros. Todo lo que te queda en el Nuevo Testamento tiene que ver con dar y dar de una manera completa y desinteresada, hermanos. Y aquí hay dos preguntas por hacer entonces. Si no estoy dando, ¿por qué he decidido desobedecer un mandato bíblico? ¿Por qué? ¿Es porque mi corazón es avaro y quiere retener lo que es de Dios? Si no estoy dando es porque creo que me va mejor reteniendo esto que confiando en Dios. ¿Le ha pasado, hermano? ¿No le va a ir mejor? Porque va a retener lo que corresponde para la obra de Dios. Y yo le soy sincero, hermanos, diezmar y ofrendar es un acto de adoración y es un acto de fe. ¿Sabe por qué? Porque es confiar que Dios es mi proveedor, el que me sostiene, no lo que yo tengo. Es eso. Si usted no está dando, ¿por qué no lo está haciendo? Pero lo que sigue, la segunda pregunta, creo que es el mayor error, pecado de la mayoría de los creyentes. Muchos damos, pero debemos preguntarnos siempre, si ya ¿estoy dando lo que le corresponde a Dios? ¿O estoy reteniendo más de lo que es debido? Cuando le doy al Señor lo que me sobra, ¿es eso bíblico, hermanos? Cuando le doy una parte no generosa, ¿es eso bíblico? Vaya conmigo a Proverbios 11, porque hay un versículo muy interesante en el libro de la sabiduría que habla sobre esto. Yo creo que el mayor error de los creyentes es sentir que pueden dar lo que quieran. El mandato bíblico es ser generosos, mis hermanos, generosos. Proverbios 11, 24 y 25 es, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, ¿qué dice la Biblia en el versículo 25? Será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hermanos, le hago una pregunta. ¿Es igual de pecado no dar que dar menos de lo que es justo? Usando el texto de Levítico como ilustración, ¿le doy al Señor un ave teniendo un becerro para dar? Yo creo que la Biblia enseña a sostener su obra generosamente. Amén, hermanos. Le repito, el sostenimiento es lo que hace que la obra del Señor camine y cumpla la gran comisión. Hermanos, yo creo que es pecado no cumplir justamente con el deber de sostener la obra. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo vería usted si usted le dice a su hijo, vea hijo, le voy a dar 20 confites, déle a su hermana 2 y usted se come los 18? Quien hace eso está loco, como al 20 confites al hijo, ¿verdad? Pero bueno, déle a su hermana 2 y usted se come 18. Y en la tarde llega su hija y le dice, papi, porque los hijos son como así, ¿verdad? Vieras que mi hermano solo me dio 1. Su opinión no sería, bueno, al menos le dio 1. Más bien usted diría, ¿por qué he decidido darle solo 1 si yo le dije 2? Mediten esa analogía con lo que estamos hablando. Hermanos, es algo bíblico y correcto. ¿Cómo podemos cumplir este deber bíblico? 3 puntos, hermanos, para pasar al siguiente deber. Primero, debemos ofrendar a la iglesia. Un autor que leía para estas enseñanzas dice, a pesar de la controversia sobre el diezmo que en muchos lugares se da, no creo que haya discusión de que los creyentes tenemos el deber de sostener financieramente a la iglesia. De lo contrario, ¿quién lo hará? Hermanos, es el deber del creyente sostener la obra de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Amén. Sí, ¿verdad? Segundo, debemos diezmar regularmente. Y no use la palabra diezmo, bueno, ahorita le cuento sobre eso, ¿verdad? Pero el pasaje que leímos en 1 Corintios 16:2, cada uno según haya prosperado cada semana, nos muestra que la iglesia primitiva dio el ejemplo de aportar financieramente con regularidad. Ellos lo hacían de manera semanal. ¿Por qué eso es así? Porque las necesidades de la iglesia son recurrentes. Dependiendo cómo usted reciba, semanal, quincenal o mensual, así debería ofrendar. Tan recurrentes sean nuestras entradas, así debe ser lo que Dios nos ha pedido que demos a su obra, hermanos. Y tercero,
yo creo, primero, debemos ofrendar a la iglesia, segundo, diezmar regularmente, y tercero, el diezmo es un buen punto de partida. ¿A qué me refiero, hermanos? Que en el Nuevo Testamento usa 3 frases sobre ofrendas. Dice, cada uno según haya prosperado. Después dice, el que siembra generosamente. Allá con los macedonios, en 2 Corintios 8 dice, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Pareciera que sin hablar de un porcentaje, hermanos, siempre se refiere a más de un 10%. Mi punto es el siguiente, póngame atención, no se convierte en un dador mecánico de su diezmo. Dios no ama al dador de mucho, Dios no ama al que siempre da. ¿Qué dice la Biblia? Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. El que sabe que ese dinero es para que la obra de Dios y los planes de Dios en esta tierra progresen. Por eso es generoso y da con alegría. Ore cada vez que va a ofrendar, pidiéndole al Señor que le muestre cómo puede ser generoso con su obra. Tal vez este mes Dios le ponga en su corazón dar más. Use el diezmo como una base para poder ofrendar. No diga, el diezmo es, qué sé yo, 9,451.43. Hermano, ¿viera qué difícil es la contabilidad hacer eso? Una vez nos pasó, yo creo. Bueno, Diego nos pasó una vez. No digo que es el contador aquí. Del punto 40. A ver, si usted da 20 centavos menos, Dios no se enoja con usted. Ojalá redondea hacia arriba, ¿verdad? Por aquello. Pero yo creo que tenemos que desarraigar la parte mecánica fea que nos hace dar casi por obligación. No, hermanos. Si Dios ha usado la iglesia para bendecirle a usted y su familia, esta familia, que creo que ha sido así. Amén, hermanos. Para nuestro y todo lo demás. Creo que la generosidad debe ser lo que motive nuestro corazón. Tal vez Dios ponga a dar más para misiones. Dice, pastor, hacemos una promesa, sí, para poder llevar regularmente cuánto es lo que damos. Pero si Dios le pone a dar más, hágalo, mis amados hermanos. Tal vez usted dice, pastor, yo soy visita, tengo poco en ir a la iglesia, y un día usted ve ahí en la boleta que dice misiones, yo quiero dar para los misioneros. Usted puede dar. Lo que quiero es que alejemos de nuestra mente ese acto mecánico, porque Dios ama al dador alegre. De hecho, cuando dice cada uno dé, no con tristeza ni por necesidad, esa palabra tristeza tiene que ver el sentido en el griego de aquello de dar solamente por darlo de manera mecánica. Pero hermanos, específicamente para miembros de la IBB y futuros miembros, nuestro deber es sostener la obra de Dios correctamente. Y el principio es esto, no hacerlo es pecado, hermanos. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No peque contra Dios, hermanos, más bien honre a Dios con sus bienes porque Él lo ha provisto. Sea generoso con el Dios que le ha provisto todo. Que nuestra contribución a la obra de Dios sea con fidelidad y gratitud por lo que hemos recibido de Dios. Pero hay otros 2 deberes bíblicos también. El primer deber es con Dios y con su obra. ¿Quedamos claros con eso? Amén, hermanos. Sí. El segundo deber es el deber con tu familia. De manera específica, punto número 2, el deber con tu familia. De manera específica y a lo largo de toda la Biblia, el hombre es llamado a ser el principal proveedor del hogar. Desde Génesis se revela que ese es su llamado. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, pone al hombre como el proveedor. Inclusive el castigo, si usted lo ve en Génesis 3, al hombre tiene que ver con su trabajo y a la mujer con su familia. El hombre es llamado a ser el principal proveedor de su familia, hermanos. La Biblia condena los casos cuando se descuida la responsabilidad de proveer. Vaya conmigo 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno, contar el tiempo que lo tengamos, 1 Timoteo 5:8, ya lo encontramos, amén, hermanos. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Qué feo es que el Señor mencione que un creyente puede ser peor que un incrédulo. Sí, el deber bíblico es proveer para el hogar, hermanos. Ahora, ¿puede la esposa trabajar? Sí, pero ese no es su deber bíblico. Gloria a Dios por las hermanas que trabajan y ellos sostener su hogar. Amén, hermanos.
Pero que le gracias a Dios por su esposa, si está haciendo eso. Si no dijo amén, me quito un cuazo. No, mentira. Pero escuche esto, hermanos, porque esto es lo bíblico. Su llamado bíblico no es ese. Y como si con el tema del diezmo no va a estar, aquí voy a meterme en algo que puede generar polémica, hermanos, pero se tiene que decir. Y lo voy a hacer porque debo honrar a Dios y debo amarlos a ustedes. Yo sé que esto no va de acorde a la cultura de este mundo y no es popular, pero nunca he querido ganar un concurso de popularidad. Siempre he querido ser fiel a la palabra del Señor. Esa es la meta de esta iglesia y su servidor también, hermanos. Quiero que sepa lo siguiente, yo les amo mucho, pero esto hay que decirlo también. No estamos aquí para ser culturalmente relevantes o atractivos, sino bíblicos. A ver, de manera general hay 3 motivos por los cuales una mujer puede trabajar, y me refiero a mujeres que estén casadas, no me refiero a mujeres solteras, ¿está bien? La mujer soltera cuida su relación con Dios, si desea trabajar y con eso no descuida su relación con Dios, adelante. Pero usted, mujer, hermana, amiga que está casada, hay 3 motivos por los cuales una mujer puede trabajar, creo yo. Primero, porque por las razones que sean, su esposo no está a su lado. Y trabaja porque va a sostener a su familia, a sus hijos o ella misma. Segundo, porque es necesario para la provisión esencial y necesaria del hogar. Y tercero, porque se quiere mantener cierto estatus y cierto estilo de vida que demanda que trabaje fuera de su hogar, porque se trabaja mucho en el hogar también, aun cuando no es para la provisión esencial y necesaria del hogar. En este panorama, estos 3 puntos, los primeros 2 casos parecen tener una justificación, porque está, por el motivo que sea, sin su esposo, sin una pareja a su lado, y porque estrictamente es necesario su trabajo, sí o sí. Aún así, le está tocando asumir un rol que no le corresponde, pero debe hacerlo, y ojalá algún día las circunstancias dicten otra cosa. Y usted dice, pastor, yo estoy en esa situación. Yo tengo que trabajar porque es estrictamente necesario. Porque yo no tengo al lado a mi esposo, algo así. Hermana, amiga, yo le digo algo, ánimo. Dios conoce tu corazón y sabe que tu situación es por falta de fe, de diligencia o motivo egoísta. Dios te ha dado ese trabajo y ojalá pueda servir para seguir proveyendo para tu hogar. Ánimo, hermana. Ánimo. No es fácil, pero el Señor la va a fortalecer. Si yo estoy sola, usted no está sola, está con el Señor. Y además tiene una iglesia que está para apoyarle y respaldarle. Nunca olvide eso. Dios sabe que no es por eso. Si pudieras estar tal vez en tu casa con tu familia, con tus hijos, pero ahora ese tiempo se ve limitado. Y en Dios debemos confiar que si es su voluntad esa situación pueda cambiar. Así que ánimo, mis amadas hermanas, en esas situaciones. Ahora, el último es de mucho cuidado. Si usted está trabajando sin que sea estrictamente necesario, cuidado. ¿Por qué, pastor? Porque podría descuidarse el rol bíblico que Dios ha dado. Y no sería por necesidad, sería por gusto. Ahora, hermano, no hablo de necesidad que dice, pastor, nos compramos un Audi último modelo y necesitamos pagarlo. No hablo de esa necesidad, ¿verdad? Por aquello. Usted trabaja y no tiene la necesidad estricta de hacerlo, podría descuidar el rol bíblico que Dios le ha dado. Y no sería por necesidad, sino por gusto. Déjeme explicar esto. Dios estableció que el proveedor del hogar en todas las áreas sea el varón. Amén, hombres. Todas las áreas. No me refiero solo a provisión económica, porque hay muchos que proveen solo económicamente. Es que tiene que proveer una guía al hogar, que tiene que proveer un ambiente piadoso al hogar, que tiene que proveer amor, que tiene que proveer todas las cosas. Por eso lo estableció Dios. Dios estableció que el proveedor del hogar en todas las áreas sea el varón. Y estableció que la mujer en todas las áreas sea la cuidadora del hogar, de su esposo y de sus hijos. Si una mujer descuida su labor primaria, su esposo, sus hijos y su hogar, no importa el éxito empresarial que tenga ni el éxito en la vida que tenga. No importa lo que su familia, vecinos, incluso en la iglesia aplaudan. Lo que Dios dice es que daremos cuenta por lo que Él nos ha encargado. Hermanas, Dios nunca le va a pedir cuentas por su trabajo secular, más que usted tenga un testimonio bíblico, pero sí por su hogar. Igual los caballeros, Dios le va a pedir cuentas por su provisión en todas las áreas en su hogar.
Y hermana, si usted no necesita trabajar fuera de su hogar, si no es estrictamente necesario, porque su esposo tiene un ingreso muy bajo, fue despedido, no puede conseguir empleo, entonces es mejor que cumpla con todas sus fuerzas, energía y vigor la labor que le ha sido encomendada. Su rol bíblico es sustentar a su esposo, su hogar y sus hijos si los tiene. Usted tal vez tendrá que abstener ciertas cosas que se promocionan como lo mejor de lo mejor. En este mundo lo mejor de lo mejor es viajar, cierta vestimenta, ir a ciertos lugares. Pero tal vez tenga que cambiar aquel restaurante finísimo allá en, no sé ni cómo se llaman esos lugares, imagínense, por un pequeños precios, qué sé yo. Pero le digo una cosa, mis hermanos, si usted tiene que hacer eso para cumplir como mamá y esposo un rol que nadie puede cumplir como usted, vale la pena. Esto es antisistema y antifeminismo, pero es bíblico, hermanos. Decir en la actualidad que es ama de casa es casi una mala palabra, pero es que el mundo siempre ha querido llevar la contraria a lo bíblico, hermanos. Y también le animo a usted que en este momento se encuentra en esa labor, no se sienta mal con las personas que quieran denigrar su labor. Su labor es la más importante en su hogar. Es un gran trabajo, más que un trabajo secular por aparte afuera, porque es de 24 horas, no se sienta mal. No piense en lo que la gente va a decir, piense en lo que Dios dice y cómo usted puede glorificar mejor a Dios. Nuestro fin es ese, glorificar a Dios, amén, hermanos. No se sienta mal si la gente quiere denigrar su labor, porque es la labor dada por Dios. Y si se hace con esmero, dedicación y dependiendo de la gracia de Dios, habrá fruto, hermanos. Hombre, el Señor nos pedirá cuenta por nuestro rol. ¿Proveíste para tu hogar a nivel económico, espiritual y emocional? Hermana, mujer, a usted Dios le pedirá cuentas. ¿Sustentaste tu hogar? ¿Te dedicaste a criar hijos piadosos y ser una esposa abnegada? Y si cada uno decide asumir el rol bíblico, hermanos, yo le aseguro que verá recompensa. Por eso, antes de casarse, a las que están solteros, hay que estar seguro que usted está dispuesto a asumir este rol bíblico. Es el rol bíblico, hermanos. Amén, hermanos. Sé que no todos dirán amén, amén, pastor, pero bueno, es lo que creo que la Biblia enseña. La Biblia también da deberes sobre otro tema. ¿Sabe cuál tema más? 1 Corintios 5, versículos 3 y 4. Porque otro deber bíblico con la familia es ¿qué pasa con nuestros padres cuando ya hemos salido del hogar? La Biblia dice que por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero la Biblia no dice que usted tiene que olvidarse plenamente de sus papás. De Timoteo 5, 3 y 4 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y ¿qué dice la Biblia, hermanos? Recompensar a ¿quiénes? Puede leerlo, hermano, en voz alta. A sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. En aquel tiempo una mujer viuda quedaba huérfana porque la estructura social no la protegía. Ellas no podían cegar, tenían que esperar que pasara la siega, recogían lo que sobraba de la siega, no la protegía la estructura social en aquel tiempo. Y Pablo dice, si hay alguna viuda y tiene hijos y nietos, ellos deben de cuidarles y deben de recompensarles, hermanos. Pablo quería que la iglesia se encargara, pero si ellas tenían hijos o nietos, estos deben ser los primeros en hacerse responsables. ¿Cuál principio tenemos aquí? Bueno, en pocas palabras, cuando papás o abuelos tienen necesidades económicas, es deber de sus hijos y nietos hacerse cargo. Cuando papás o abuelos tienen necesidades económicas, es deber de sus hijos y nietos hacerse cargo de esto. ¿Sabe? Una vez aconsejé un matrimonio, la discusión era esta. No vino hoy el matrimonio, no de nuestra iglesia, por aquello. Pero esta era la discusión, hermanos, la discusión era esta. Yo no quiero que mi cónyuge le dé dinero a sus papás. Y no les hacía falta el dinero. Porque mi pregunta fue, ¿pero qué? Si usted hace eso, ¿queda comprometido? No, es que no quiero. Ya nos casamos, somos una sola carne y todo lo demás. Hermano, nuestro deber en condiciones vulnerables es sostener a nuestra familia. Incluye a nuestros papás cuando ellos tengan la necesidad de ser sostenidos. Amén, hermanos. Sí, es bíblico. Si llega a pasar, nos toca honrarles también así. Versículo dice, a recompensar a sus padres.
Cuando uno es papá entiende mucho más, ¿verdad? Las cosas, como que aprende un poco más. ¿Cuánta inversión hacen los papás en uno? Es increíble. Y no estoy hablando de economía. Pero hermano y hermana, si usted tiene a sus papás y ellos no pueden sostenerse, están en una condición vulnerable, o sea, nuestro deber es apoyarles. Es lo que la Biblia enseña, hacernos cargo de eso también. Ahora, esto podría provocar un pleito en el hogar. Dios quiera que si ambos están aquí, no. Y aquí yo quiero hablar de un tema. En el matrimonio tenemos que tener unidad también, hermanos. Génesis 2:24, una sola carne. Si ya somos uno, nuestras finanzas deben reflejar esa realidad. Para mí es el tercer punto con respecto al rol con la familia. Y es que tengamos unidad financiera. Hay hogares donde el esposo no sabe cuánto gana la esposa ni viceversa. Donde uno cónyuge ofrenda y el otro no. Hay hogares donde una persona asume todo y el otro no. O lo que tal vez es más enredado, bueno, de los 200,000 con los que gano, 100,000 son para las casas y 100,000 para mí, para lo que yo quiera, sin darle cuentas a nadie. Hermanos, yo creo que tiene que existir unidad financiera en el hogar. Escúcheme bien, eso implica que ambos deben ser transparentes el uno con el otro en cuanto a sus finanzas y que ambos deben manejarse en unidad. Deberían tener un presupuesto juntos y sus planes financieros futuros han de estar unidos. El concepto de una sola carne sencillamente no da espacio para la separación financiera. Si lo tienen así, hermanos, lo correcto es que haya una sola buchaca. Que sea algo conversado, no dos cosas separadas. Esos son nuestros deberes financieros: responsabilidad y sinceridad. Y voy más rápido con los dos que me quedan. Bueno, que lo único que me queda. Número 3, deber con el gobierno. Por eso voy rápido, porque es con el gobierno. No, vamos a Romanos, hermanos. Vamos a Romanos 13. Por un tema de tiempo, Romanos 13, el versículo 1, la palabra del Señor dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, bíblicamente a nivel financiero debemos cumplir con nuestros impuestos. Es un deber bíblico financiero. Hermanos amados, nosotros no respondemos ni decimos con IVA o sin IVA. Eso no funciona en el cristianismo. Es pecado. Hay un deber bíblico, hermanos. Amén, hermanos. Aquí está la palabra de Dios. Pagar a todos los que debéis. Todo en este país está grabado con impuestos. Si no, pregúntele a don Randy. Todo. Hermano, don Randy trabaja en Hacienda, por aquello, para que entiendan, ¿verdad? Todo. Y tenemos que pagar eso, hermanos. Si usted es un emprendedor, un empresario, lo que sea, usted cobre lo que es justo. Pastor, se van a ir los clientes. Hermano, otra vez, usted quien lo sostiene es el Señor. El Señor es la persona que quiere ser justa también con eso. Y viera cómo me pasa eso. Ahora que hacemos arreglo y compramos cosas y todo lo demás, hay gente que dice, bueno, hacemos tal cosa. ¿Con IVA o sin IVA? Yo no entiendo, ¿verdad? Y una vez alguien en la iglesia, allá en La Aurora, decidimos ahorrar para comprar un futbolín para los jóvenes. Aquí deberíamos de hacer lo mismo, que hoy un futbolín por aquí, ¿verdad? Pero bueno, cuando ahorramos el dinero, llamo yo al lugar y me dice, le salen tanto. Yo, excelente, perfecto. Le digo, bueno, pasa la factura electrónica, ¿no está el nombre? Ah, no. Con factura eran 35,000 colones más. Es tanto. Y le hago yo, no, pues era casi 250. Sí, pero sin la factura, es que nadie la pide. Y yo, no, pues es que yo ocupo la factura. ¿Me está seguro? ¿Para qué va a gastar? El hombre estaba así en contra de que, bueno, disculpe, pero nosotros queremos pagar y queremos pagar todo. Bueno, ya usted me dice. Y yo, hermano, estamos en una cultura donde evadir impuestos es normalizado. Eso no puede ser creyente. Bíblicamente tenemos deberes con el gobierno. No hacerlo es pecado. Sí, así es, hermanos. La Biblia dice pagar a todos los que debéis. Y hay gente que dice, pero el gobierno es corrupto. Yo nunca he escuchado a un cristiano aquí por aquello, ¿verdad? Pero dice,
¿Para qué marchamos si no arreglan las calles? ¿Tú has escuchado eso? El gobierno esto, aquello. Hermano, yo le quiero decir una cosa. Nosotros no hacemos las cosas basadas en lo que hacen otros. Nuestra obediencia no depende de otros. Amén, hermanos. Si el gobierno hace lo que hace o no hace lo que hace, eso no va a ser a mí más o menos obediente a lo que Dios ya ha establecido, hermanos. Lo cumplimos porque es mandato de Dios. Cierro con esto. Punto número 4, generosidad es la clave, hermanos. Vamos a Mateo 6, para ir terminando ya. Mateo 6, del 19 al 21. Yo entiendo que es una enseñanza larga y llena de doctrina, hermanos, en este tema, pero necesaria para cerrar esta serie. Punto número 4, generosidad es la clave. Mateo 6, del 19 al 21, un pasaje muy conocido. La palabra del Señor dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Puede leer conmigo el versículo 21, por favor? Dice la palabra de Dios: porque donde esté... Vamos todos juntos, ¿está bien? Como se merece la palabra de Dios es leída, con respeto y con mucha reverencia. 1, 2 y 3. Porque donde esté, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es la lógica de este pasaje? ¿Cuál es la lógica de Jesús en este pasaje? Él no niega el valor del ahorro, puesto que la Biblia nos estimula a ahorrar y conservar provisiones para el futuro. José es un ejemplo de eso. En cambio, Jesús critica el atesorar de tal forma que la riqueza acumulada en la tierra sea nuestro ídolo. Jesús critica el acumular pensando que esos tesoros llenan nuestras vidas. Hermanos, es importante aclarar que hay quienes disponen de muchas posesiones materiales, pero a pesar de eso su tesoro no está aquí. Ahí no está lo malo. Pero lo contrario también es posible. Es decir, personas que no disponen de muchas posesiones, pero atesoran e idolatran sus pocos bienes. Y yo hago esta observación porque solemos pensar que lo que plantea este pasaje es un problema o solo para los ricos. No, hermanos. Aquí presenta un problema del corazón humano. Por eso yo quisiera repetir una vez más que nuestro Señor nos manda a cuidarnos de toda forma de avaricia. Lucas 12:15, ¿se acuerdan? ¿Lo hemos visto? Jesús dijo: guardaos, mirad bien, esté atento, guardaos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay pobres avariciosos y hay ricos que no lo son porque tienen una perspectiva correcta de las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice de los tesoros? Su lógica es clara. No puedes desvivirte por los tesoros terrenales porque ellos solo son temporales y se deterioran. Es insensato e ilógico poner toda tu pasión en la vida para conseguir cosas que no perduran, sea por deterioro o por robo, es lo que dice el Señor aquí. O sea, no tiene sentido descuidar tus deberes con Dios y su obra, con tu familia y hasta con tu país, con tal de poner esperanzas en las riquezas que un día se desaparecerán. Yo les doy un ejemplo que se me ocurrió. Usted está ahorrando en el Banco Mundial Costarricense. A ver. Y a usted le dicen: ese banco entrará en quiebra en 3 años. ¿Usted dejaría ahí sus ahorros e inversiones? Yo estoy seguro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que va a entrar en quiebra, pastor. Otro ejemplo, usted tiene ahorros en colones y a usted le dicen: en 2 años garantizado el dólar triplicará su valor. ¿Usted cuándo compraría dólares? ¿Ahorita o en año y medio? Dice: ahorita, está más barato y puedo tener más. Algo así es lo que enseña este texto. Acumular cosas en un banco que va a quebrar sí o sí en este mundo. A veces somos inversores en el lugar que terminará en quiebra sí o sí, que es este mundo, hermanos. Y hermano, no está mal que usted tenga una casa muy bonita, ojalá. Siempre es una casa bonita, digna, ordenada. Un bonito carro. Ojalá lo lave de vez en cuando, ¿verdad? Algunos carros de nosotros cuando le echan agua se resfrían porque nunca la prueban, como cada 6 meses. Ojalá usted sea una persona ordenada y cuide, Dios le dé un trabajo o Dios le dé algo propio. Amén, hermanos, sea diligente, Dios se lo ha dado, usted tiene que ser buen administrador. Pero no ponga su corazón ahí, que nada de eso se llevará a la eternidad. Pastor, pero lo quiero disfrutar 30 años, hermano,
Usted no sabe si mañana vienen por su vida. Yo no lo sé. Alguien me decía que no se montaba en un avión porque le daba miedo que se accidentara el avión. ¿Sabe que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo? ¿Sabe cuál es el peor? Mejor no le digo porque no va a haber ningún carro aquí a venir. Hermanos, no sabemos si vamos a llegar al final de este tiempo como iglesia. Lo que Dios ponga en su mano, hágalo con toda su fuerza y sea diligente, pero no ponga su corazón ahí. No descuide, hermanos, sus deberes con el Señor, con su familia. Yo he conocido hombres de familia diciéndome esto así, y yo lo tengo grabado en mi mente como cuando se le graba una escena, diciéndome: yo descuidé y perdí a mi familia por un trabajo del que luego me echaron, perdón la expresión, pero es que sí me lo dijo así, como si fuera un perro. Trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche todo el día y todo lo demás, y perdí a mi familia por eso. Mira, si no valió la pena. Nunca vale la pena, hermanos, cuando no seguimos el plan de Dios. Nunca vale la pena. Dios no está experimentando. Él es el Dios que nos creó y sabe cómo podemos guiarnos mejor para su gloria. Amén, hermanos. Debemos de pensar en eso. Dios te ha dado un trabajo para sostener 2 familias, se lo he dicho varias veces, su familia física y la familia espiritual, para proveer para la iglesia y para su familia. Y Dios le da salud, fuerzas y capacidades. Si su meta es eso, usted va a estar bien. Hermano, no está mal decirle que no a nuestros hijos, no le diga que sí a todas las cosas que quieran, eso no está mal. Más bien, si usted le da todas las cosas, le enseña a no ser agradecido con lo que Dios le provee. Cambia sus colones por esa moneda que no va a escasear, tesoros celestiales. Jesús no dice que acumular riqueza es inmoral, lo que dice es que es una mala inversión. Y es muy sin sentido descuidar nuestros deberes bíblicos financieros solo para echar agua en una botella que tiene un hueco en el fondo. Y usted dice: pastor, bueno, entonces ¿cómo acumulamos tesoros en los cielos? Bueno, aquí es donde entra la generosidad. El Señor lo explica en un pasaje paralelo al que vimos en Mateo 6. Vamos a Lucas 12, 33 y 34. En Lucas 12, 33 y 34 la palabra del Señor dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llegue ni polilla destruya, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Según este pasaje, acumulamos tesoros en los cielos cuando somos generosos en la tierra. De hecho, Pablo también habla en concordancia con este principio bíblico. En 1 Timoteo 6, 17 y 18, Pablo dice: a los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6, 17 y 18, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. Bíblicamente hay relación entre la generosidad y los tesoros celestiales. Nuestra perspectiva al respecto cambia. La apertura de la mano, como dice Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tiene sentido porque el Señor pagará. ¿Cuándo? En su reino. Lo acumulado en la tierra se queda aquí, hermanos. Lo que demos aquí nos esperará cuando lleguemos al cielo. Cierro con esto. Pastor, entonces en el cielo vamos a tener riquezas. Sí, hermanos, son riquezas espirituales. ¿Sabe cómo se ven las riquezas espirituales? Como almas redimidas. Yo no quiero que usted llegue al cielo y diga: no, el pastor predicó y yo, ¿dónde está mi mansión? Primero, nuestro corazón corrupto no va a existir en el cielo. Vamos a tener una mente sin este pecado que nos hace ver cosas donde no tenemos que verlas. Usted en el cielo, esto no lo va a hacer en Jesucristo, amén. Pero el tesoro celestial es que cada vez que hacemos que la obra de Dios pueda avanzar al nivel local o misionero, más almas conozcan de Jesús. Van a estar en el cielo, van a glorificar a Dios. Había una canción que decía que usted en el cielo alguien se le hace querer decir: gracias por darme al Señor. La canción es muy bonita. Yo no creo que sea así.
Creo que en el cielo vamos a darle todas las gracias y la gloria al Señor, porque Él es el único digno de toda honra, gloria y poder. Amén, hermanos. Nosotros no, pero esos son los tesoros celestiales. La generosidad nos desarraiga de este mundo y nos pone la mirada en las cosas del Señor. Así es como funciona, hermanos. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que, mi hermano, si no está cumpliendo con los deberes bíblicos financieros, hoy es un buen día, primero, para pedirle perdón al Señor, y luego para pedirle que nos ayude a anhelar honrarle en lo que Él ha dispuesto. Y si usted ya lo viene haciendo, pídale al Señor que le sostenga, porque el pecado remanente siempre está en nuestro corazón. Y cuando pensamos que lo tenemos controlado, se levanta. Y decirle: Dios, permítame seguir siendo consciente de que su provisión es para honrarle a usted, para cuidar a mi familia, inclusive para cumplir con este gobierno como un testimonio. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Se pondría en pie, por favor, y me acompañan en oración? Señor, te agradecemos mucho por darnos la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos ver cómo usted ha dado deberes bíblicos con respecto a las finanzas. Y todas tienen que ver, Señor, para no arraigarnos a ellas. Todas tienen que ver, Señor, para poner la mirada en usted. Dios, permítenos que con lo que usted nos ha provisto seamos generosos, Dios. Con nuestra familia espiritual, con su obra, con su iglesia, Dios. Que podamos cumplir con nuestro gobierno, Señor, donde usted nos ha colocado, con lo que ellos, Señor, esperan para darle buen testimonio de lo que es un hijo suyo, Dios. Señor, yo oro para que podamos ver cómo esta inversión se traduce, Dios, en lo único que es importante, es que más almas te conozcan. Aleja, Dios, del corazón de cualquiera de nosotros, Dios. Aleja, Señor, de la administración financiera de esta iglesia el anhelo de querer enriquecernos o de querer, Señor, sobresalir o lucir algo, Dios. No, que veamos esto como un recurso para invertir en aquello que traiga más personas a conocerte, Dios. Yo oro, Dios, por si alguna persona está aquí y ha estado en este periodo y no te conoce como Salvador. Nunca se ha entregado a usted, Dios. Tal vez no entienda mucho lo que hemos hablado, Dios, pero algo sí queda claro. En términos de dar, quien dio mayormente fue usted, Jesús, al venir a darse en esta tierra. Trabaja en el corazón de cualquier persona que esté aquí que no te conozca, para que entienda, Dios, que el principio no tiene que ver nunca, Señor, con una cantidad o algo así. El principio de dar, Señor, fue establecido por usted. Hoy, Espíritu Santo, Dios, trabaja en ese corazón para que te reconozca como Señor y Salvador. Y para que pueda, Señor, darse cuenta que solo en usted, Dios, hay plenitud. Que pueda acumular muchas cosas en esta tierra, que ahí nunca estará la satisfacción. Que solo el hambre y sed de justicia, Señor, es la que provoca esa paz que solo usted puede dar al alma para descansar. Gracias, Dios, por darnos este tiempo para poder alabar tu nombre. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.